El tema que se aborda en el artículo 3 de este dictamen se refiere a los yacimientos transfronterizos y es un tema de fundamental importancia. En febrero de 2012 se selló el acuerdo entre la Cancillería de México y el representante del Departamento de Estado de Estados Unidos. Se selló el acuerdo de los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos. En mayo de 2012 recibió la aprobación del Senado de la República y en los argumentos que ayer estaba revisando se dijo que se aprobaba por unanimidad, porque hasta mi partido votó por ellos, que irían a las mitas, que se iría por partes iguales, que en esta zona fundamental, donde coexisten dos naciones allá por Florida, allá en el Golfo de México, que se llama el Cinturón Perdido, se reguló y se dijo en el Senado que se aprobaba porque podían coexistir los dos países en igualdad de condiciones, donde no la potencia norteamericana se iba a sobreponer por encima de nuestro país. El Senado de Estados Unidos no lo quiso aprobar hasta que no estuviera aprobado acá la reforma energética y se aprobó el 19 de diciembre de 2013, lo aprobó el Senado de Estados Unidos. En este acuerdo se reconoce la existencia de estructuras geológicas transfronterizas en el Golfo de México, en nuestro territorio, en nuestros mares territoriales. Y este acuerdo constituye la puerta de entrada a otro país, a nuestro territorio, y tiene un alto contenido en materia de seguridad nacional. Estos acuerdos transfronterizos autorizados modifican el derecho de propiedad no solo de la explotación de los hidrocarburos, sino de la propiedad de la nación misma, y de ahí la importancia. Se le quita el carácter de operador a Pemex para que entren las petroleras transnacionales. Si se dijo en los argumentos de la aprobación de los yacimientos transfronterizos que iba a haber por partes iguales, ¿por qué en la ley de hidrocarburos se deja a Pemex solo con el 20% del contrato y se le da el 80% a las compañías transnacionales? Y estamos hablando de las que ya están ahí, que son las compañías norteamericanas, y las compañías norteamericanas que están ahorita sin ley, haciendo lo que sea. Se dijo que estos documentos podrían regular, podrían legislar para que no hubiera esta discrecionalidad de parte del gobierno de Estados Unidos, que hasta se habló que se estaba llevando parte de nuestros hidrocarburos en la zona transfronteriza. Tiene un alto contenido de discrecionalidad tal como está planteado en la ley de hidrocarburos, porque además nos lleva al tema de controversias, que se liga, el artículo 3 se liga al artículo 21 en el asunto de la solución de controversias, que si bien en el artículo 20 de la ley de hidrocarburos se dice que habrá un procedimiento para la rescisión administrativa de contratos, en el 21, que es al que me quiero referir, estas rescisiones podrán ser combatidas por los contratistas en el arbitraje internacional. Y los arbitrajes del inversionista los tiene que llevar un Estado, bajo los tratados de libre comercio o los tratados de protección de inversión. Estos son los tratados de controversias a los cuales se enfrentará México. La experiencia de muchos estados nacionales en este tipo de arbitrajes no ha sido buena, y México no está adoptando, leyendo lo que ocurre en otros países en relación al tipo de contratos que están poniendo aquí. Ha sido el tema de arbitraje internacional todo un gran tema. Está el ejemplo de Chevron en el gobierno de Ecuador, y hay toda una experiencia
de carácter internacional que podría llamar a ustedes para poder modificar estas cosas, porque el artículo 21 está obligando a irse a los tribunales internacionales. Las iniciativas no está tomando en cuenta la experiencia internacional en este tipo de contratos. El caso de Bolivia en los años 90, que tenía un tipo de contrato como lo que están poniendo aquí en sus yacimientos petroleros, perdió el 82% de sus hidrocarburos y Bolivia solo se quedaba con una parte muy pequeña de sus hidrocarburos. Lo mismo Venezuela, en la ley petrolera que rigió hasta antes de Hugo Chávez, reinaba una ley donde el 90% de los hidrocarburos lo tenían a través de lo mismo que está ahora regulando México en esta ley de hidrocarburos. Se quedaba las compañías petroleras venezolanas con el 90% de los hidrocarburos. Ahora en México se está haciendo lo mismo, se está estableciendo que Pemex solo se pueda compartir en un 20% del contrato y el 80% lo tengan los particulares. La información, además, dicen los yacimientos transfronterizos, vuelvo al artículo 3 porque están vinculados, la información va a ser confidencial para los licenciatarios y los gobiernos que deberán mantenerla de carácter confidencial. Esto lo dicen los yacimientos transfronterizos. No estamos de acuerdo en la discrecionalidad, en que la renta petrolera se tenga que esconder. Hoy día la renta petrolera, salvo lo que maneja PMI de manera discrecional, todo se informa al Congreso de la Unión. Con autorización del artículo 3, prácticamente se está ateniendo a que se van a regir estos contratos de los yacimientos transfronterizos por la ley de los tratados transfronterizos, que están diciendo que habrá confidencialidad de estos contratos. Más aún que los acuerdos son irreversibles. Entonces, ¿para qué ponen en el artículo 20 que se pueden revertir los contratos y en el 21 que se pueden revertir mediante el derecho internacional? Pero el acuerdo de los yacimientos transfronterizos establece que estos acuerdos son irreversibles. El término licencia es la autorización para que se puedan realizar la exploración y la extracción en estas áreas determinadas. El término eliminan pues a Pemex en la operación prácticamente en estos yacimientos transfronterizos. La paraestatal solo aparece como referencia a dos cosas: a la coexistencia y al porcentaje de yacimiento que le correspondería. ¿Por qué Pemex no puede operar sus yacimientos transfronterizos? ¿Por qué va a quedar en minoría si el Senado de la República en diciembre del 2012 lo aprobó que fuera en partes iguales? ¿Por qué ahora están diciendo que va a haber una coexistencia? Aquí, ¿a qué se le llama coexistencia en la ley de hidrocarburos? A que Pemex esté en una franja y la transnacional más abajo, coexistiendo en una misma área contractual. En un mismo yacimiento puede estar Pemex y puede estar una transnacional. ¿Cuál puede ser una supervisión transparente que pueda decir esto le corresponde a Pemex y esto le corresponde a la compañía transnacional? Dejan todo muy suelto, dejan todo muy a la discrecionalidad del Ejecutivo. Estos acuerdos transfronterizos prácticamente no están siendo reproducidos en la ley de hidrocarburos como debe de ser. Ambas partes deben de complementarse, de entregar información sobre la existencia de los yacimientos, sobre el fruto, el petróleo, el gas shale o lo que encuentren. Debe de hacerse en un 50% para ambas partes, no el 80% para Estados Unidos y el 20% para Pemex.
También está el tema de las colindancias, porque justamente es ahí donde quiero llegar, porque este es un asunto de extrema importancia. Se refiere a la seguridad del Estado, a la seguridad de nuestro país. Otro país estaría en sitio mexicano. Y me refiero a las compañías petroleras de Estados Unidos, que ellas no están solas, son privadas, pero atrás de ellas, a diferencia de lo que ocurre en México, atrás de ellas está su Estado, que las protege, las impulsa, las ayuda. Aquí nuestra petrolera lo abandona el Estado, la deja en minoría. El gran argumento que vendieron esta reforma energética fue que en las aguas profundas, que en el Golfo de México había un gran número de reservas y que se tenía que hacer esta reforma energética para compartir la tecnología, para que los hidrocarburos se sacaran, porque Pemex no podía, no tenía recursos y solamente estas compañías lo vendrían a sacar y entonces México se vería beneficiado. Y lo que leemos en la ley de hidrocarburos es primero que Pemex queda en minoría, que no hay una transparencia en cuanto a que la riqueza que se saque del subsuelo realmente se le quede al país, al menos en un 50%, y que no va a haber transferencia tecnológica. Aquí le están poniendo que la transferencia tecnológica será del 20% también, y no puede esto aceptarse. Debe de llevarse a, como lo dicen los yacimientos transfronterizos, los acuerdos, compartir en partes iguales, y México tiene que adoptar toda la transferencia tecnológica que le corresponda después de estos tratados. El artículo 17 se refiere a esto de las alianzas. Nosotros decimos que cuando haya una alianza con un privado, Pemex no debe de ir en minoría, debe de preservarse el 51% del contrato, de las acciones del contrato para Pemex. Es la propuesta concreta del PRD y pediría que se leyera nuestra propuesta alternativa. Es cuanto.